Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Erika Mateo Reyes, soy estudiante de la Facultad de Teología en Filadelfia. Estoy en el nivel de intermedios y el día de hoy les quiero compartir una exposición referente a los apóstoles de la materia Ministerios Fundamentales a cargo de la pastora Elizabeth Dávalos. Quiero compartir de forma introductoria un poquito el fundamento de por qué estamos hablando de ministerios fundamentales y lo vamos a encontrar en Efesios 4:8, principalmente en Efesios 4 del 11 al 12. Efesios 4:8 nos dice: subiendo de lo alto llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces hablamos de ministerios que son dones que tienen una aplicación principalmente de servicio, de atender, de trabajo, de ministrar y de asistir. ¿Quién los establece? Bueno, dice Jesucristo mismo pone estos dones y eso lo vamos a encontrar en Efesios 4 del 11 al 12, que nos dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de, y aquí viene el propósito, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo viene siendo la iglesia y es por eso que aquí podemos que, ¿cuál es el propósito? El de producir una unidad en la iglesia. Edificar al creyente, aquí nos dice perfeccionar a los santos, perfeccionar al hermano y alcanzar el conocimiento del plan de Cristo en nuestras vidas. Entonces, tenemos 5 ministerios. Ya lo vimos que en esta referencia, en Efesios 4, del 11 al 12, encontramos que se nos menciona esos ministerios. Dentro de la pregunta también que podemos debatir es si están vigentes, no están vigentes, algunas iglesias lo establecen, otras iglesias no, pero en esta ocasión yo quiero hablarles de los apóstoles. En 1 Corintios 12:28 también vamos a encontrar: y aún nos puso Dios en la iglesia. ¿Quién lo puso? Bueno, Dios. Por eso aquí ponemos que Jesucristo es el que los reparte. Primeramente, apóstoles. Y aquí lo ponemos, apóstoles. Luego profetas, lo tercero maestros. Luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Vemos dentro de esta lectura que hemos leído que primeramente están los apóstoles, lo cual pues hoy les voy a compartir un poquito de los apóstoles a grandes rasgos. Esta palabra la encontramos en griego de la siguiente forma: apóstolos que significa enviado. Si hablamos un poquito del contexto histórico de los apóstoles, nosotros vamos a encontrar que como tal Jesucristo no fue utilizada o inventada por Jesucristo, sino que fue utilizada en la cultura griega con algunos filósofos como Platón, en donde establecen esta palabra como tal, apóstolos, y se encuentra dentro de las clases sociales en el nivel más bajo. Lo compara con los campesinos, con los artesanos, etc. Cuando llega el Imperio Romano cambia un poquito el sentido porque se empieza a utilizar en el ámbito militar, en donde igual los jóvenes que realizaban como la parte de querer ingresar y lo lograban, que eran primerizos, se les mencionaba o se conocían como apóstoles porque iban iniciando y aparte estaban en el rango más bajo. Entonces vemos que dentro de la cultura griega, la cultura romana y dentro de la palabra, apóstoles tienen uno de los niveles más bajos. Sin embargo, se le da esa connotación de siempre aparecer primero. Entonces, ahí ya vemos un poquito más, o hablamos un poquito más como de su historia. En Efesios 2:20 se nos menciona que los apóstoles Efesios 2:20 nos dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces volvemos a encontrar en Efesios que primeramente se nos vuelve a hablar de los apóstoles, aun cuando antes se tenía un nivel muy bajo, una categoría muy baja, siempre los marca como los fundamentos. Por eso son conocidos
los apóstoles y los profetas como los ministerios fundamentales. Estos 5 pertenecen a los ministerios, pero si hablamos de ministerios fundamentales, hablamos de apóstoles y de profetas como tal. Ya vimos que apóstolos significa enviado. En Efesios 2:20 encontramos que ellos son el fundamento, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque dentro de la iglesia tenemos un gobierno teocrático, que quiere decir que el gobierno y el poder le pertenecen a Dios, toda la autoridad le pertenece a Él y Él es el que delega. ¿En quién los delega? Bueno, en los apóstoles y los profetas, los cuales van a guiar a la congregación y ellos son los que tienen la autoridad terrenal para guiarla. Entonces, por eso es que hablamos de ministerios fundamentales. También sabemos que el principal fundamento de una iglesia es Jesucristo mismo. Él, al tener este gobierno teocrático, delega la autoridad hacia los apóstoles y los profetas para poder guiar. Incluso aquí le pongo, bueno, una de las funciones que tiene el apóstol es debe tener sabiduría, debe tener ciencia, debe guiar y apacentar a las ovejas o a la iglesia, como les decía hace ratito. Debe tener o mostrar una completa sujeción o absoluta sujeción a Dios y a las Sagradas Escrituras, porque estamos hablando que si el poder y el gobierno viene de Dios, ellos también se tienen que sujetar a Dios para poder dirigir y guiar a su iglesia con autoridad. Dentro de las cualidades que debe de tener un apóstol, encontramos que debe de traer sus dones, debe de traer sus talentos, sus bienes y sus capacidades a los pies de Cristo. A veces, como bien dice la Biblia, le da un nivel muy bajo, pero criticamos mucho a los que fungen como apóstoles porque creemos que pues todo es sencillo, liderar es fácil, y incluso hemos llegado a escuchar como esos comentarios de si yo estuviera en su lugar, lo haría mucho mejor, pero no vemos todo el sacrificio en el amor que ellos realizan para poder guiar a la iglesia, porque estamos hablando de traer sus dones completamente a Dios, traer sus talentos, sus bienes. A veces nosotros ni siquiera nos queremos desprender ni de nuestros bienes, ni de nuestra capacidad o de nuestro conocimiento, y mucho menos ofrecer nuestros dones para el servicio de los demás. Y vemos que un apóstol se desprende completamente de esto, es humilde para poder servir a la iglesia y primeramente al Señor, para poder guiarla, ser un siervo líder. El apóstol es el ministerio que va a establecer a los demás ministerios, que quiere decir también que el apóstol puede ser un profeta, puede ser un evangelista, puede ser un pastor o puede ser un maestro. Hay de cierta forma diferencia, porque los profetas están enfocados más a la parte de, los pastores a la parte de la iglesia local, en edificación, en cuidado, y los evangelistas se encargan de ir a los que no son salvos para traerlos al cuerpo de Cristo. Los maestros, igual que los pastores, se enfocan en una iglesia local, mientras que los apóstoles tienen un poquito más de funciones o de características diferentes. Ya vimos sus cualidades, establece los demás ministerios. ¿Cuáles son las señales que se pueden encontrar o que nos dicen que alguien es un apóstol o un siervo del Señor genuino? Hablamos que debe de tener un encuentro visible con la resurrección, y esto lo vamos a encontrar en 1 Corintios 5:7. Voy a decir solo la cita para que nuestro video no sea tan largo. Milagros, debe realizar milagros, prodigios y señales. Entonces debe de ser muy evidente el poder, la sabiduría y la ciencia que Él tiene por parte de nuestro Dios para poder realizar esto, los milagros y las señales. Hablamos de un apóstol presidente, el cual debe de tener una mayor unción y también un mayor conocimiento, y lo encontramos en Romanos 15, del versículo 18 al 19. Visita las obras que ha levantado. Entonces no solamente se enfoca en la iglesia local, como lo podría hacer un pastor, sino que él, al ser líder, pues tiene que visitar a todas las demás iglesias que pertenecen a la cobertura. Dice la doctrina que debemos
seguir. Hechos 2:42, al ser el líder y al estar en el Espíritu y dejarse guiar por el Espíritu Santo, pues Él es el que dicta o nos enseña qué es lo bueno y lo malo, siempre y cuando tenga una sujeción completa a las Sagradas Escrituras para no contradecirla. Debe de tener paciencia, es una de las cualidades que nosotros encontramos también, ser paciente, un corazón de amor, un corazón de servicio, un corazón de cuidado, de consolación, de exhortación. Entonces es como que el que hace de todo también, no solamente guía y apacienta, sino que también está como al pendiente de todas estas cosas. Vamos a darle lectura por último a Lucas 6:13. ¿Qué nos dice esta lectura? Hablamos de: y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Entonces encontramos una palabra que es un enviado, que está al servicio, al cuidado de la iglesia, que tiene autoridad, una autoridad delegada por parte de Dios, siendo nuestro principal fundamento Dios y la piedra del ángulo en el cual está nuestro fundamento, Jesucristo mismo, el cual es el que establece estos ministerios. Vemos que existen ciertas características que sí diferencian a un apóstol o del ministerio apostólico de los demás, no porque el apóstol sea el mayor, como ya lo vimos, dentro del contexto histórico, él siempre se le consideró el de más bajo nivel o más bajo rango. Sin embargo, las actividades que realiza son muchas, muy importantes. Espero que pues hayan quedado claros algunos puntos de los que he mencionado, los propósitos dentro de las señales, cuáles son las características que debe tener un apóstol. Un apóstol también significa el que es enviado de Jesucristo y se encarga de dar cobertura. Entonces no solamente como que atiende a la iglesia local, sino a todos los que se encuentran por parte de la cobertura, el que guía, y quedamos el que apacienta también al pueblo del Señor. Y creo que por el momento pues eso sería todo en mi exposición. Espero que haya quedado un poquito más claro lo que son las características y las funciones del apóstol. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo.